Muy bien, es un gusto poder estar con todos ustedes. Les agradecemos profundamente su asistencia y queremos darle la bienvenida al ranking, al lanzamiento de este ranking de innovación en su segunda edición, cuyo propósito es movilizar la cultura de la innovación en el Perú. Este esfuerzo conjunto entre Future Lab, Brinca Global y UCAL, la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina, busca impactar en el desarrollo del país, más aún en este contexto de nueva normalidad, donde todos y todas estamos pensando en cómo reinventarnos. Después del fuerte impacto en más de 50 medios de prensa masivos, digitales e impresos, y la suma de nuevas organizaciones al ranking, hoy tenemos el desafío de llevar la innovación a la gestión, al día a día de las organizaciones que hoy por hoy saben que el cambio ya no puede esperar. Por este propósito, aliados del ranking como AMSAM y el CEG, Centro de Excelencia en Gestión Humana, se han sumado para ser parte de la transformación de las empresas. Realmente es importante que toda esta suma de esfuerzos lleve realmente un cambio profundo en el país, y por eso los invitamos a todas las empresas decididas a innovar a ser parte de este proceso y que puedan diagnosticar su empresa, establecer su línea base para poder llevar a cabo el cambio e ir tras sus objetivos y resultados. El ranking está orientado a premiar las mejores prácticas que sirven de ejemplo a seguir para inspirar e influir en el camino de innovar. Y es por eso que para nosotros va a ser muy importante que en esta segunda edición realmente el impacto que se logre pueda convocar a la mayor parte de sectores productivos, a la mayor parte de sectores de servicios que sea posible, para así comenzar a hacer que el Perú sea un país que tiene realmente organizaciones que innovan y crean país. El día de hoy, para poder hacer este lanzamiento, tenemos la participación de nuestras cuatro invitados especiales. El primero va a estar Jorge Juárez Lee, quien es presidente del directorio de Future Lab, y nos va a hablar de qué es la innovación y finalmente qué implica medirla, para qué medirla. Luego vamos a tener la participación de José Manuel Morales, de Brinca Global, es el CEO y founder de Brinca Global, y está trayéndonos todas las reflexiones latinoamericanas, porque les comentamos que este ranking de cultura de la innovación es un ranking que además tiene dimensiones latinoamericanas, es decir, tenemos el principal benchmark latinoamericano de 260 empresas y ya más de 50,000 colaboradores que han participado de la evaluación en las organizaciones. José Manuel nos va a dar muchas de las perspectivas que hay a nivel latinoamericano. Marco Vidal, de la UCAL, va a ayudarnos a poder abordar la perspectiva de la universidad y cómo es que el cambio nos brinda un horizonte país que ayuda a que las empresas puedan hacer sinergia, puedan crear culturas sólidas que nos ayuden a construir un país que realmente genera valor y bienestar para el conjunto de las personas que lo habitan. Y luego tener, por supuesto, un caso que va a tener muchísimo contenido importante y accionable para los que van a estar participando de este lanzamiento, a cargo de Melissa Garrido, de Atento. Ellos han sido una empresa que ocupó uno de los 4 primeros puestos dentro del ranking de innovación de la primera edición, y nos vienen a comentar con este mindset que los caracteriza, un mindset lean, un mindset experimental, cómo se gestiona la cultura para poder llevar a cabo el cambio. Así que es un placer tener estos ponentes, estos expositores el día de hoy, para que podamos entender por qué debemos enrolarnos a este gran desafío de comenzar a medir nuestra innovación para podernos trazar los objetivos y emprender con la mayor solidez y la mayor, a nivel de exigencia además, el cambio que necesitamos y deseamos. Para ello, quiero poderle dar pase a Jorge Juárez Lee, presidente del directorio de Future Lab, quien nos va a presentar los temas ligados a qué es la innovación, la cultura de la innovación y finalmente por qué medirla. Así que los dejo con Jorge Juárez Lee. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, Alfredo, por la presentación.
Gracias a todos los que están participando con nosotros y han hecho una pauta también para empezar con ustedes a conversar de estos temas. Es un primer paso importante. Y también compartir con Marco, ¿no? Con José Manuel, con Melissa, esta mesa, ¿no? No sé si podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Perfecto. Estas son dos preguntas que tienen una complejidad y el día de hoy voy a intentar provocar, porque esta conversación va a seguir. Esta conversación es un punto de partida. Muchas veces me han preguntado qué es la innovación, ¿no? Si se parece a la creatividad, si se parece a la disrupción. Y en realidad, cuando ya venimos metidos en estos temas con compañeros de Future Lab, pero además con compañeros de otras organizaciones, varios años, y un componente importante es que cuando nosotros pensamos en innovación es pensar y hacer las cosas diferentes para obtener resultados. Es decir, pensar y hacer diferente para generar nuevos proyectos, pensar y hacer diferente para generar nuevos servicios, nuevos productos, pero además que nosotros podamos saber si eso funcionó o no funcionó, cuál es el impacto que hemos generado y cuál ha sido la experiencia además que hemos generado en torno a la innovación. Entonces la innovación no es una cuestión que aparece de la noche a la mañana, es un proceso. Y en ese sentido, aquí lo importante es, y es una pregunta que me han hecho también varias personas de distintas organizaciones, oye, ¿cómo hago para innovar? ¿No? Esa es una pregunta que podría decir de las más recurrentes. Y lo siguiente es, ¿y por dónde empiezo? ¿Cómo empiezo a innovar? ¿Cómo empiezo a que mi organización se parezca a otra organización que me parece que genera ideas disruptivas? ¿Cómo hago para crear nuevas soluciones que creen valor? ¿Cómo hago para que en mi organización la gente salga de la caja? Entonces, una de las cosas que siempre recomendamos es medir la innovación. ¿Por qué medir la innovación? Porque para nosotros significa pasar del gesto a lo estratégico. ¿Y a qué nos referimos con el gesto? Muchas veces nos han convocado, y de hecho en eso somos expertos, para hacer talleres, workshops, bootcamps, donde la gente empieza a idear. Pero somos muy claros con eso. Un taller o una capacitación no va a volver innovador a una organización. Tenemos que saber cómo ese esfuerzo del taller, ¿no? Y la cultura del POSIT, en cierto modo, se articula una estrategia, se articula un lineamiento de la organización. En ese sentido, es muy importante saber que está muy bien hacer los talleres, pero no solamente quedarnos ahí, sino pasar a lo estratégico. Y una forma de pasar a lo estratégico es empezar a medir, tener esta suerte de línea de base de innovación de nuestra organización para a partir de ello saber cuáles son los puntos de mejora, pero además tener un roadmap claro de por dónde ir para obtener resultados. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué medimos en este diagnóstico de la innovación? ¿Qué cosas estamos observando? Lo primero que es súper importante, la inversión. Saber si se ha habido una inversión económica, una inversión de recursos humanos. Lo segundo, si hay una estrategia de innovación. ¿Cuáles son los KPIs, los lineamientos estratégicos? Y algo sumamente importante, además de tener lineamientos estratégicos, si se han comunicado a toda la organización, si solamente está en las cabezas de la organización, si está en los mandos medios, o todos los colaboradores saben exactamente cuáles son estos lineamientos. Lo siguiente es el tema de un sistema de gestión de la innovación, que implica procesos, implica actividades, implica roles, ¿no? Tener claro cuál es el momento A, el momento B, el momento C de este proceso de innovación que no va a generar prototipos, no va a generar productos mínimos viables hasta ya tener esto en el mercado, en el mundo real, ¿no? Y lo cuarto, que es sumamente importante para nosotros y donde yo voy a hacer zooming, es el tema de la cultura creativa. Es decir, nuestro espacio, que con creencias, con forma de hacer y hacer, permiten la generación de nuevas ideas, o más bien obstaculizamos cuando hay una iniciativa de la organización, cuando un área quiere proponer algo nuevo. ¿Cómo estamos reaccionando frente a ello? Y finalmente, estas cuatro dimensiones tienen que llevarnos a resultados. Es decir, cuando hemos empezado este proceso de innovación, ¿cómo se han aumentado las ventas? ¿Cuáles son los ahorros generados en los procesos porque estamos haciendo las cosas de una manera distinta, ¿no? ¿Cuántos nuevos proyectos de innovación se han generado en este año que venimos trabajando orgánicamente? Entonces, eso es muy importante. Vemos desde la inversión, el tema económico, esta medición, hasta cuáles son los resultados. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Y ahí me gustaría que lo que estamos en este momento escuchando podamos reflexionar dónde está tu organización en este momento. La organización a la cual tú perteneces, la organización que tú estás liderando, la organización que tú estás gestionando, ¿no? ¿Eres una organización con una cultura cerrada? ¿Una organización con una cultura de la eficiencia?
¿Eres una organización con una cultura del aprendizaje o una organización con la cultura creativa e innovadora? Es decir, si es una cultura cerrada, no lo ves como estratégico la innovación. Posiblemente tengas uno u otro taller, pero no lo ves como un lineamiento estratégico, ¿no? ¿Desconfías de las nuevas ideas o más bien estás en una cultura de la eficiencia donde se trabaja poco con clientes y proveedores, donde esta apertura externa todavía está en sus bases? O por el contrario, esta es una cultura de aprendizaje donde hay un alto nivel de confianza interpersonal, la gente está dispuesta a generar nuevas ideas, la gente se siente bien planteando nuevas ideas, sin embargo eso no se da a lo largo de la organización, sino que estos focos de innovación se reducen en unas cuantas áreas y todavía no se ha tomado una forma total, ¿no? Y finalmente, que es el momento como más importante, es llegaste a hacer ya una cultura creativa e innovadora en tu organización, es decir, hay una búsqueda permanente de las ideas, los líderes respaldan las nuevas ideas, pero además generan espacios para ello, hay una serie de incentivos. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva, que son las dimensiones de una cultura creativa. Todas estas dimensiones son sumamente importantes y en mi experiencia visitando varias organizaciones uno va encontrando. Incluso cuando dicto también curso de posgrado en temas de innovación, le pregunto a mis alumnos, de estas 10 dimensiones, ¿cuáles ustedes creen que son las que más incentivas en su organización y cuáles creen que son las que más bien tienen menor relevancia, ¿no? Tenemos compromiso estratégico, la apertura externa que mencionabas hace un momento de generar ideas con actores locales, con los proveedores, con nuestros clientes, la apertura interna para que los colaboradores se sientan bien generando ideas, en los liderazgos que le mencioné hace un momento, si se otorga tiempo. A mí me ha pasado asesorar algunas empresas donde he tenido que hacer un seguimiento, sin embargo, cuando el equipo que estaba destinado para hacer el trabajo de innovación estaba todo el tiempo siendo interrumpido porque se le llamaba para otras actividades, se le cruzaba con otros, no había un espacio para que ellos puedan trabajar, no se les desafiaba. Y digamos, en el ranking que se presentó, el primer ranking se presentó en el mes de abril, digamos, del estudio, hay 2 puntos de mejora en las organizaciones que participaron, ¿no? El primero de recursos e incentivos, y el segundo es el tema del tiempo y el tema de la diversidad, ¿no? ¿Qué tanto estamos en nuestras organizaciones teniendo espacios donde no solamente sean de una sola profesión o sean de un solo perfil, sino que tenemos personas con distintos perfiles que permiten generar esa colisión de ideas para generar cosas importantes, pero además que puedan ser realizables y viables, ¿no? Entonces, de estas 10 dimensiones también reflexionemos en este momento en nuestras organizaciones cuáles son las que más le estamos poniendo énfasis y cuáles estamos dejando no priorizadas, sino en un segundo nivel. Esto sería por mi parte. Luego si tienen alguna pregunta la vamos a hacer al final. Y creo que sigue José Manuel, si no me equivoco, ¿no, Alfredo? Sí, muchísimas gracias, Jorge. Creo que ha sido muy esclarecedor los grandes retos que estamos teniendo en este momento en materia de cultura y la innovación en Perú. A partir del primer ranking pudimos observar estos 2 factores importantes que son críticos realmente y que tenemos que poder motorizar. Y por supuesto ahora vamos a dar pase a José Manuel Morales, y para ello quiero hacerles una pequeña presentación de esta persona que para nosotros es muy especial, porque además de ser un gran amigo y gran persona, es un gran profesional con una capacidad de liderazgo importantísimo en la consultora más importante en Chile de innovación, que es Brinca Global, y que crearon la prueba de diagnóstico. Este ranking de innovación además se basa en una prueba muy robusta para diagnosticar la cultura de la innovación, que fue creada y validada con muestra latinoamericana. Además fue sustentada en la London School of Economics por José Manuel, con honores ahí en su tesis de maestría, y por tanto realmente desde principio a fin ha sido hecha una prueba para América Latina, o de América Latina y para el mundo, ¿no? Por otro lado, José Manuel cuenta con una experiencia muy importante que queremos compartirla con ustedes, y es que mientras que nosotros hacemos la segunda edición del ranking de cultura y la innovación, se está desarrollando ya el benchmark latinoamericano más grande que existe sobre cultura de la innovación. Ya son 260 empresas que participan, más de 50.000 colaboradores, 9 países, y en Chile ya tenemos 7 ediciones que se han llevado a cabo, vamos por la 8ª si no me equivoco,
y es el país donde se comenzó a motorizar esto, además en colaboración con el gobierno. Corfo fue una de las instituciones equivalente aquí a Concitec que promueve la adopción de la prueba para poder establecer una línea base y que luego de haber aplicado a un fondo público se pueda generar una medición del impacto y de los resultados. Les pedimos a todos los participantes que para poderlo escuchar a José Manuel pongan sus micrófonos en mute. Y muchísimas gracias, José Manuel, CEO y fundador de Brinca Global, por estar aquí con nosotros, como siempre apoyando la innovación en el Perú y en América Latina también. Súper, muchas gracias, Alfredo. Gracias a la gente de Future Lab, gracias a UCAL también por la invitación. La innovación es un tremendo desafío. El mundo ha demostrado hoy día a nivel de la conexión y la digitalización de que los desafíos ya no solo son en el fondo de una empresa o de una industria o de un país, sino cada vez tienen este componente más regional y más integrado y latinoamericano. Así que felices de estar con usted acá como aliados de nosotros de Brinca en Perú. Y básicamente, bueno, tenemos 10 minutos, entonces me gustaría contar brevemente una visión de lo que es un poco la historia de este diagnóstico, los resultados que tiene a nivel empírico, tanto en Perú como en Chile. Me gustaría hacer una comparación de resultados ahí. Me gustaría presentar algunos casos de éxitos de empresas interesantes y finalmente alguna reflexión más a nivel latinoamericano. Obviamente por temas de tiempo, todo eso en 10 minutos va a ser bien complejo, así que algunas láminas que voy a pasar más rápido, pero después entiendo de que esto lo van a compartir. Así que vamos, yo no tengo el control de la diapositiva, así que vamos avanzando. Esto es básicamente de que, un poco lo decían antes, es el tema de que efectivamente cómo hacer de la innovación sea un tema estratégico. ¿Ya? Yo creo que es la discusión en el cual hoy día está Perú en temas de innovación. Un momento que se trabajó mucho temas de talleres, de workshops, el tema de, bueno, design thinking, los temas también de Lego Serious Play, todo ese mundo de talleres, de metodología, pero al final la pregunta es, bueno, ¿estos son talleres que quedan ahí o entran en la estrategia para desarrollar proyectos de innovación? ¿Ya? Y eso es importante, en Chile también se dio esa discusión, se empezaron a generar muchas gerencias de innovación, presupuestos, glosas, participaban dentro de la estrategia, los valores corporativos, pero no es solo un tema estratégico. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Si pasamos a la siguiente lámina, todo lo que es cultura de innovación, entendiendo que la innovación siempre tiene mucha incertidumbre, complejidad y requiere de creatividad, es súper importante en sustentar estos valores, ¿ya? La innovación, y cuando ya se desarrolla en la empresa, ya no es solo una gerencia, una iniciativa, un presupuesto, sino es algo propio del día a día, de la cultura, cuando uno tiene una idea, cuando comparte, cuando quiere crear, colaborar, y para eso la cultura es esencial. Es distinto plantar la misma semilla, ¿cierto?, en un macetero, digamos, con tierra fértil, nutrida, a, digamos, ponerlo en un tema. Entonces, no es solo un tema de estrategia, no es solo un tema de creatividad, según los dos temas son sumamente importantes, sino hay un tema de cultura. Entonces, a partir de esa lógica, si pasamos a la siguiente lámina, me gustaría contarle un poco acá la misma idea, ¿cierto?, de que la cultura se come la estrategia. Si vamos a la siguiente lámina, esto bueno, lo explicó muy bien Jorge, así que son las dimensiones específicas. Me gustaría quedarme en esto un momento. Nosotros partimos esto el año 2012 en Chile, midiendo las capacidades de innovación, mucho foco en cultura, también en gestión de innovación, en estrategia. Trajimos una prueba de la Harvard Business School, la empezamos a aplicar en Chile, al poco andar uno se da cuenta de que una cosa es Santiago y otra cosa es Boston, una cosa es San Francisco, otra cosa es Lima, son realidades, economías, industrias, ecosistemas, culturas organizacionales muy distintas. Así que adaptamos este modelo y lo empezamos a aplicar en Chile, también se ha aplicado en distintos países ya, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en España, y hemos podido desarrollar el benchmark de cultura e innovación más completo en Latinoamérica. Ahí un poco lo que son las cifras. ¿Qué resultados hemos tenido? Algunos insights que me gustaría compartirles, si vamos más adelante.
esto más adelante. Acá están los tipos de cultura, las dimensiones, que te las explicó muy bien Jorge. Acá está un poco el análisis que nosotros hemos generado, entonces acá ustedes pueden ver, después esta información se les comparte, lo que fue el diagnóstico peruano que se presentó en marzo y el diagnóstico chileno. Estas son agregaciones estadísticas, entonces después hay que ir haciendo doble clic, pero me gustaría tener al menos la visión de conjunto. Y en general, todo lo que es cultura de innovación o cultura creativa en Perú y en Chile, si ustedes pueden ver, es bastante similar. Algunos promedios uno puede ver, ¿cierto? Los temas, por ejemplo, de confianza y colaboración, súper interesante. Perú le va mejor que a Chile, una diferencia breve, pero al parecer en Chile trabajaba más silo desconfiado. Pero, por ejemplo, todo lo que es el tema de recursos e incentivos, que es una dimensión crítica en los dos países, en Perú todavía está más atrasado. Y es cuando al final tú tienes todo el tema de la innovación más en la boca, en el discurso ya, pero bueno, ¿cuánto estamos invirtiendo en estos proyectos, estamos desarrollando? Yo les diría acá de que al final, y pasan las dos culturas, y vamos a hacer un poco doble clic en otras realidades, el mundo de los recursos e incentivos, el mundo de la gestión del tiempo, ¿cierto? Y también todo lo que tiene que ver con la diversidad de los equipos, no solo juntar gente distinta, sino gestionar personas distintas, colaborar, formar las sinergias creativas, hacer que los departamentos de marketing, con operaciones, con también la línea de venta, desarrollen proyectos en conjunto, es importante. Destacan los temas de apertura externa, los dos, ¿cierto? El tema de ecosistema, pero al final ya no es solo vinculamiento, relaciones, sino todo lo que es al final esta triada entre el tiempo, los recursos e incentivos, la diversidad y algunas cosas también de compromiso estratégico son importantes. Donde sí hay diferencias súper interesantes, se llama la siguiente lámina, es el tema de industria. ¿Ya? Esta industria es ya un benchmark global, no es solo Perú o Chile o Colombia, sino se construye en toda la industria. Y acá sí hay diferencias súper importantes en el tema latinoamericano. Ustedes pueden ver todo lo que es la cultura e innovación, cómo se ha ido desarrollando en el mundo de la banca y la industria financiera, que en general son industrias sumamente reguladas, pero han hecho toda una innovación más en temas de diseños de servicios, o también los temas de transformación digital en operaciones, con los temas de automatización y robótica, importante. El mundo de los alimentos y las bebidas, todo lo que se ha hecho en temas de logística, la innovación en el mundo de agricultura también, importante. Como el sector servicios se está desarrollando, importante el tema. Y hay industrias que están más complicadas en temas de innovación, como el mundo inmobiliario, construcción, y ahora con la crisis están presionadas a innovar. El mundo de la minería, que hay un tremendo desafío, todo lo que es el sur del Perú, el norte de Chile, toda la actividad minera, pero la innovación en minería sigue siendo profundamente tecnológica, y es importante, pero tiene que ser complementada. Entonces acá también hay doble clic sumamente importantes que se pueden ir haciendo por industria. Y es importante también, como bien decía Jorge, lo valioso que es medirse, pero uno también tiene que compararse, ¿ya? Y no te quieres comparar solo con un benchmark nacional, sino también por industria. Así que esto es un hallazgo interesante. Si vamos a la siguiente lámina, acá hay algunos casos de éxito, me gustaría mencionarlos de forma puntual, como, ya, pero esta es la innovación, uno piensa al tiro no sé, Amazon, ¿cierto? O Alphabet, ya, pero pensemos casos latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, en Perú, el caso de Statkraft, súper interesante, ganador actual del ranking de innovación, el tema del alineamiento estratégico. Estamos hablando que en la empresa alrededor del 92% de los colaboradores indican que han aportado, ¿cierto? O han participado en alguna actividad de innovación. El caso Atento también interesante, hoy día presente, sobre todo en lo que ha desarrollado en temas de apertura interna, apertura externa, y también trabajo desafiante, como más desde lo que es la cultura y la integración. El caso de WOM en Chile, muy interesante también, un programa más divergente. WOM es como un Entel en Chile en el tema telco, una empresa, una industria muy disruptiva, muy millennial de cultura también, súper interesante. Después tiene el caso Santander, que ya ha desarrollado como una estructura, un sistema de gestión de innovación internacional en distintas bancas, fondos en distintos países, también de distintas industrias. Es un caso súper interesante.
Así que ahí, bueno, en los informes del ranking se explican más estos casos, y todas las empresas que participan en el ranking participan también en esta comunidad de compartir buenas prácticas. Así que ahí feliz a todas las empresas que se quieran medir, participar también de este círculo de culturas creativas, en el cual los colaboradores y en este caso la primera línea de gerentes, van utilizando esa información y van compartiendo buenas prácticas. Finalmente, si pasamos a la siguiente lámina, acá hay acciones que se pueden tomar después del diagnóstico, cuando uno dice, no, es que un ranking de innovación no es el momento, no estoy preparado. El diagnóstico nos sirve a todos, ¿ya? Y te genera ciertas recomendaciones y planes de acción, si bien estás empezando el mundo de la innovación, si ya llevas un momento desarrollando, o si ya eres una empresa consolidada. Y eso es importante comunicarlo también a los distintos planes de acción. Finalmente, y con esto ya termino, si vamos a la siguiente lámina. Como les decía al principio, esto es un esfuerzo global, regional, requiere de mucha colaboración, de mucha integración. Las realidades nacionales son muy distintas en temas de innovación, ¿ya? Lo que nosotros hemos visto como una reflexión genérica en Latinoamérica, vemos el caso de Perú, ¿cierto? Que se ha desarrollado mucho el tema como de actividades a nivel de capacitaciones, que es súper importante, pero cómo esto va avanzando ya a los niveles más estratégicos y van construyendo sistemas de gestión de innovación es importante, que es como el gran desafío. El caso de Colombia desarrolló muchos temas de innovación abierta, todo lo que es el mundo de la Ruta N, importante ese eje que se construyó en Medellín, también todos los temas de capacitaciones y cultura de innovación, pero también tiene ahora el desafío de estructurar sistemas de gestión de innovación más completos y robustos. En Ecuador hemos visto mucho también eso, el tema de actividades, y a diferencia quizás de Perú y Colombia, Ecuador, todavía el concepto de innovación está más en disputa, en posicionamiento. También están todos los temas ahí de los servicios de transformación digital, o los temas también de asesoría de marketing, pero también vemos un movimiento interesante en Ecuador, tanto en Quito como en Guayaquil. Y en el caso de Chile, en temas de innovación, el tema se posicionó probablemente en el tema de la discusión de políticas públicas o empresas un poquito antes, entonces hay un recorrido armado, por lo cual también podemos poder facilitar este benchmark, pero aún así hay desafíos súper importantes todavía en estos temas culturales, y entender al final, y esto también en Chile y en toda Latinoamérica, de que la innovación, y puede sonar cliché lo que digo, pero en el contexto actual creo que estamos todos más conscientes, no es un tema deseable, en el sentido como, sí, me gustaría innovar, como me gustaría hacer muchas cosas. Es cada vez más un sentido de urgencia. Y eso, entenderlo, yo creo que la crisis no ha ayudado mucho. Hay empresas muy desafiadas en su continuidad operacional, desarrollo de nuevos negocios, mantener la caja, pero también ese es el corto plazo, pero también es una tremenda oportunidad para las distintas empresas de aprovechar estos momentos de crisis, moverse rápido, y mediados del 2021, principios del 2022, cuando los pronósticos, el escenario económico empieza a cambiar, van a cambiar los jugadores, van a cambiar las posiciones, va a haber un ordenamiento distinto. Y una tremenda oportunidad para hacer buenos planes de transformación, planes que sean estratégicos, planes que tengan arraigo cultural, y para eso, para hacerlo en serio y bien, nada mejor que partir con un buen diagnóstico. Así que eso por mi parte. Después cualquier duda en temas más metodológicos de la medición, felices después de conversar también con el equipo de Future Lab para ir explicándoles más el detalle de la medición. Eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido un placer escucharte. Muy interesante las acotaciones ligadas al comparativo Perú-Chile, países que estamos realmente en una posición muy similar en las métricas que hay, pero también hay que capturar estos detalles que hacen que los desafíos siempre tengan un contexto en el que hay que abordarlos. Y esto es importantísimo
vale ahora la presentación que vamos a hacer, que continúa, que es de la UCAL, nuestro socio académico. Y es porque este rol de la universidad en el desarrollo de la cultura de la innovación y en el tejido empresarial, además, el corazón de la cultura del tejido empresarial, y además la fuerza que tiene de su perspectiva en la incidencia política, ayuda a orientar los esfuerzos a los focos de valor estratégicos y esos desafíos que tienen que ser profundizados, comprendidos, para que realmente el sentido de urgencia que comentaba José Manuel se haga visible, se exprese y permita hacer que nosotros estemos mirando un mismo punto para lograr un desarrollo y un valor compartido. Asimismo, es sumamente importante contar con la UCAL como par del académico, como les comentaba en esta segunda edición, porque es un lujo, es una universidad que está apostando absolutamente todo por la innovación y que realmente nos está ayudando a avanzar en las perspectivas de futuro, en las maneras de comprender el impacto de lo que estamos haciendo, no solo en el hoy, en esta nueva normalidad, sino además a nivel de políticas país y desarrollo. Muchísimas gracias, Marco Vidal, por estar con nosotros. Él es director del Hub de Innovación de Local y nos va a ayudar a poder entender la importancia estratégica de la cultura de la innovación aquí en el Perú. Así que bienvenido, Marco, y esperamos con mucho cariño tus palabras para poder orientar nuestros focos estratégicos de cara al desarrollo del país. Muchas gracias, Alfredo. Buenas tardes. Un saludo a todos y a todas las personas presentes. Mi nombre es Marco Vidal, soy director del Hub de Innovación de UCAL y director también académico. Si me ayudan ahí con la presentación, por favor, para empezar un poco y mientras se va colocando... Para poner, Rondita, para poder presentarlo en pantalla completa, por favor, mil gracias. Sí, y muy cierto, Alfredo, lo que comentabas, la mirada hacia el futuro, pero para mirar el futuro es importante no perder de vista el pasado y estar con los pies bien sensibles en el presente, ¿no? Y para eso la mirada desde el lado académico y desde el lado, bueno, en UCAL el lado académico y el lado de la innovación que hemos estado desarrollando, creo que hace un buen match no solamente con una iniciativa de un ranking o de medición, sino también con la actitud de provocar un cambio o provocar el futuro, ¿no? No solamente de medir el presente, sino también medir el presente para provocar un futuro. Entonces, bueno, les había escogido, gracias Ronda, sí, vamos a la siguiente. Desde el lado académico y desde el lado del Hub de Innovación de UCAL, pues me gustaría presentar algunos desafíos que hemos detectado en esta oportunidad, en la oportunidad de hacer un ranking. Si podemos ir a la siguiente, por favor. Y no sé, esta imagen, por ejemplo, que es algo que ha sucedido hace poco, ¿no? Vemos, imagínense ustedes, ¿no? Dueños gente que trabaja en una empresa, en un centro comercial, en una tienda, y necesita esa reactivación económica para poder seguir existiendo en el mercado. Y al mismo tiempo, entonces hay una urgencia, ¿no? Una urgencia económica, y al mismo tiempo hay una urgencia de salud, un distanciamiento, unos mecanismos de protección, ¿no? Por el problema que estamos teniendo a nivel mundial. Entonces aquí vemos dos elementos de tensión, ¿no? Que pueden ser analizados y tomados en cuenta para cuestionarnos si es que estamos queriendo mejorar lo que ya tenemos o necesitamos más bien transformar lo que teníamos y que quizá no va a volver a ser igual, ¿no? Vamos a la siguiente. La siguiente imagen, espero hayan almorzado, no quiero ser tan provocador, pero aquí también vemos lo mismo, cómo necesitamos seguir vendiendo nuestros productos, ¿no? En un formato como lo solíamos hacer, e incluyendo nuevos elementos de protección o nuevos elementos que responden a un contexto diferente. Sin embargo, de nuevo es una invitación para pensar si realmente es una transformación o es una adaptación, que serían conceptos bien diferentes y que es algo que creo que debemos tener muy en cuenta
luego de tener el análisis del ranking, porque nos va a poder dar mayor visión de las posibilidades que podemos adoptar en base a un análisis como ese, ¿no? Vámonos a la siguiente. Entonces aquí, básicamente con esas imágenes lo que quería como graficar estas tensiones que hemos podido observar entre otros pilares, en el pilar de la economía y el pilar de la salud, y cómo parece que todavía no se logra, de alguna forma, encajar y articularse bien para que funcione las cosas, parece estar sobre un sistema, parece la pandemia y el contexto global y local, parece haber visibilizado, evidenciado que pilares como estos, en una situación como la que vivimos, no logran todavía articularse de una forma eficiente, sino más bien parecen estar sentados en un sistema que no necesariamente funciona como funcionaba antes. Entonces, empresas donde que estamos experimentando una reducción importante de ingresos, por tanto, inversión también baja, la inversión baja, y la venta, la transacción, el comercio baja, o se intenta mantener relocándose en un nuevo canal, en el canal digital, ¿no? El canal físico pues bajó muchísimo, entonces un intento de mudanza o de desesperación por ir al otro, si es que todavía no lo habían hecho, pues este es ahora o nunca, ¿no? Es esta relocación de canal de venta y de incorporación de competencias que quizás no tenía la empresa de forma muy rápida. Y por el otro lado, la salud de los usuarios, de las personas, de los ciudadanos, del ciudadano de a pie, de las personas que están en la calle, y las medidas del gobierno, como cerrar fronteras, las medidas de aislamiento, de la cuarentena, el distanciamiento social, cómo parecen entrar en tensión mientras aplico una y todos se quedan en casa, pues entonces la economía baja, pero la salud se cuida, pero si ya salimos a la calle a reactivar la economía, entonces las curvas de contagio suben, entonces parece que esto es una dicotomía que funciona y no funciona, o se tensa cada vez que hay un esfuerzo. Pero al mismo tiempo es una invitación a pensar en cómo remodelamos o cómo cambiamos o cómo rompemos el paradigma del sistema en el cual hemos estado construyendo en el lado de la economía, en los negocios, y que esto sea compatible y que esto más bien sea un engranaje que nos permita fluir en una economía saludable y al mismo tiempo siendo socialmente responsables con la salud pública y con el bienestar en general. En ese sentido, probablemente sea esta dicotomía una invitación para pensar en la reformulación del sistema y de la base y de romper esos paradigmas, esas convenciones de cómo hacer un negocio. Por otro lado, Ronda, si me ayudas, está también la estructura. Hemos vivido décadas, cientos de años con estructuras institucionales piramidales, ¿no? Desde o sea, monarquías, gobiernos, estructuras empresariales piramidales, decisiones verticales, organizaciones que se mueven en, en tensiones de poder. Y quizá esa sea una de las bases también que podamos repensar para las nuevas estructuras de oportunidad, versus una estructura más orgánica, más ágil, de movimiento, de velocidad quizá, de horizontalidad quizá también. Vamos a la siguiente. Las estructuras son importantes también, y aquí es donde coloco, y aquí es donde coloco el punto de la academia y la relación empresarial, ¿no? La academia en general, y bueno, en este caso, presentando UCAL, como el potencial que tiene este ranking desde la academia es toda una fuente una fuente de investigaciones, de líneas de investigación, ¿no? Imagínense todo lo que puede salir y todo lo que podemos colocar, colocar a disposición de los profesores investigadores, de las diversas carreras, desde el diseño, desde el marketing, desde las comunicaciones, desde el branding, desde los espacios y las arquitecturas, la arquitectura de urbanismo, y todas las investigaciones que pueden salir desde la academia como
con una fuente como esta de innovación. Pero no solamente queda en investigación, sino en investigación, ni siquiera solo en investigación-acción, sino también esto es una oportunidad increíble porque modela la formación, modela una nueva formación, una formación educativa también, en la cual el docente y el estudiante en la relación académica, en aula, es invitado a conectarse mucho más con la realidad, y no solamente a conectarse, sino también a proponer, es decir, un ranking que no sea solo de descripción, sino de prescripción, y que invite a la acción, que hagamos play, que accionemos, ¿no? Es decir, que salgan propuestas. Y eso modela también nuevas competencias en los estudiantes, futuros profesionales de las empresas donde ustedes están, que lleguen para alimentar el cambio, nuevas generaciones, nuevos mindsets, y lleguen para alimentar y provocar los cambios también. Porque esto no es de corto plazo, esto llegó para cambiar a corto, mediano y largo plazo. Y por el otro lado, la empresa y el mindset y bueno, todos los factores que ya se colocaron sobre innovación, pero sobre todo los de innovación abierta, ¿no? Porque hablando de la estructura cerrada, pues esto también es una invitación y una oportunidad para que las empresas que todavía no lo han hecho empiecen a abrir más sus puertas y a empezar a pensar que no lo tienen que solucionar todo solas, sino que existen otros agentes que quizás están al costado y no nos hemos conectado tanto, como la academia, uno de ellos, y que quizá es un momento más interesante y detectar en toda la oferta académica quiénes tienen los skills, cuáles son las características y los skills que se tienen en todo el ecosistema para aprovecharlo en conjunto. Al mismo tiempo, la dinámica de gobierno, como mencionaba, más vertical o más horizontal, más ágil, la cultura y la metodología ágil dentro de la empresa para poder accionar rápidamente, porque la pandemia no nos avisó, simplemente llegó. Y así como vino, también vendrán otros cambios. Y sobre todo, lo más interesante, creo yo, es el nuevo modelo de negocio y la oportunidad de reconstruir, porque hay sectores que simplemente ya no funcionan, ¿no? Por el contexto actual. Hay otros que se han beneficiado más bien y han potenciado, pero hay otros que tienen que comenzar a pensar ahora qué cosa van a hacer, qué disrupción o qué nueva arena comercial van a coger, porque simplemente en la que están, pues ya no va a estar. Entonces es interesante también pensar en esta relación academia-empresa y cómo potenciar esto. Vámonos para la siguiente. Y esto, en resumen, pues nos aterriza desde las oportunidades académicas empresariales, una relación de discurso-acción, ¿no? Y en general en el ecosistema de innovación, probablemente necesitemos ahora mucho más, pasar más a la acción y no solamente el discurso. Porque el discurso puede ser importante en algún momento, pero sin acción pues no va a haber innovación en nada, en absoluto. Y finalmente, vámonos a la última. Un ranking como este, como les decía al inicio, no solamente se trata de medir el presente, sino provocar el futuro. Entonces, imagínense en el 2025, en el 2030, cómo han mutado, cómo han cambiado sus negocios, sus modelos de negocio, a partir no solo de una, sino de varias mediciones y de los cambios que se comenzaron a hacer entre medición y medición. Es decir, tiene que ser una medición viva, tiene que ser una medición constante, no puede ser solo una foto, necesitamos un video, y en ese video tiene que ser vivo, porque la transformación va a ser en vivo. Entonces aquí hay una gran oportunidad de pensar y imaginarnos en el 2025, en el 2030, mirar atrás, 5 años atrás, 10 años atrás, cómo estábamos en el 2020, y no solamente decir, ok, salí en el ranking número 2, 3, 1, 4, 5, sino cómo hemos mudado las cosas que teníamos dentro de la organización, los factores de innovación, las habilidades, la cultura, las competencias, etcétera, para poder ver y seguir provocando el futuro en cada día del presente. Y con eso, bueno, muchas gracias. Encantado de conversar con ustedes luego o de recibir algunas preguntas o comentarios. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Marco. Es un gusto haberte escuchado y qué linda frase, ¿no? Medir el presente, provocar el futuro. Una tensión dialéctica ahí muy interesante que hay. Nosotros desde Future Lab siempre somos convencidos de que
no existe un futuro si no existen futuros, y efectivamente hay que provocar el futuro, ese futuro deseado que nos permite poder construir juntos. Y en ese sentido, ¿cómo no podemos, no podíamos dejar de tener una persona que nos ayuda a cerrar con broche de oro el día de hoy, como además es una persona que representa una organización que está decidida a innovar? Atento es una organización que capitaliza sus aprendizajes a lo largo de su historia, pero también se detiene a reflexionar sobre el presente, ¿no? Contar con una línea base es para ellos fundamental, y a partir de ello pensar el futuro que desean, pero eso lo hacen sin cesar. Sin embargo, gestionar el cambio es retador, y Melissa Garrido lo sabe, y no cesa de impulsarlo como gerente regional de Atento, con una mentalidad además experimental que le permite llevar a cabo iniciativas que se ponen a prueba y van construyendo caminos multilateralmente, quiere decir, desde distintos niveles, distintos lugares de la organización. Y creo que esta es una de las cosas que ella nos va a traer el día de hoy como una reflexión sumamente importante que nos ayuda a pensar, cómo pensar el cambio una vez que yo tengo la línea base, cómo partir de esa reflexión del presente para ir hacia el futuro. Y por ello quisiera presentar a Melissa Garrido. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y poder compartirnos lo que tu organización, que salió entre las 4 más importantes empresas en el ranking de innovación de la primera edición, nos puede traer el día de hoy. Muchísimas gracias, Melissa. No, muchas gracias, Alfredo. Te agradezco la presentación sobre todo. Ya hace tiempo venimos conversando y siempre es un gusto poder compartir en estos espacios algo de nuestra experiencia y cómo de ese lado puede encontrar vías para seguir trabajando en la innovación. Y bueno, a lo largo de la sesión, la verdad que yo he estado muy atenta a los diferentes conceptos y definitivamente voy a arrancar sin saber que el principal desafío que estamos encarando todos los que probablemente estamos en esta sala es la incertidumbre, ¿no? Y como bien lo decía el ponente anterior, cómo desde lo que medimos hoy podemos ir prospectando y generando esos nuevos futuros, ¿no? Y yo veo hoy muchas organizaciones que han generado cambios, que se han ido reinventando, que han sido producto probablemente de este contexto y cómo aprovechamos este contexto para ir catapultando otras iniciativas o dar ese gran salto. Yo pongo el ejemplo en primera persona, ¿no? Hace un año pensar en la operación de Atento, de tener más del 76% de nuestra operación en casa, era simplemente soñador e impensable. Sin embargo, hoy en septiembre es una realidad y fue un proceso que nos tomó semanas, producto de la situación, y que nos acomodó, pero que hoy ya lo estamos mirando como una oportunidad de solución para hacerlo sostenible en el tiempo, cambiando todas aquellas creencias que teníamos antes de por qué no lo podíamos hacer de esa manera. Entonces, como esa oportunidad que nos ha dado esta situación, alejando lo terrible que ha podido ser, nos permite generar espacios donde podemos crear y generar valor. La innovación en las organizaciones, como bien lo decían, para mí es una estrategia, ¿no? Es un enfoque para generar valor a través de modelos distintos. Y definitivamente llevar una cultura orientada a la innovación es también a hablar de una compañía que desafía su cultura favoreciendo el aprendizaje y el desaprendizaje, que eso es algo que muchas veces hay que tenerlo en cuenta. No solamente el poder adquirir nuevos aprendizajes, sino comenzamos a sacar todo aquello que era lo común o lo que ya sabíamos hacer para generar un nuevo ecosistema donde aprendamos continuamente y desaprendamos también. Cómo hacemos lo mismo pero distinto, aunque pueda sonar a una frase con incoherencias, pero cómo entregamos un proceso de selección y lo hacemos completamente distinto y súper transparente para el colaborador. Nosotros en Atento, y eso tú lo sabes, Alfredo, comenzamos como en el 2017, fines del 2017 y 2018, desde recursos humanos, ¿no? Comenzamos a cuestionarnos lo que hacíamos, por qué lo hacíamos, si es la única forma de hacer selección, capacitación, y comenzamos a pensar con nuestro equipo, y fue un proceso súper interesante, porque muchas de las cosas que no encontrábamos solución las tuvimos y generamos respuestas con nuestro equipo. Y ellos generaron mucha oportunidad para mirar las cosas de manera distinta. Cómo cambiamos el mindset a la tecnología, no viéndola desde el otro lado, sino poniéndola al servicio de nuestros procesos. Y algo que nos ayudó mucho es probar de poquito, ir creciendo y creciendo y creciendo. Y esa posibilidad de que no tener miedo a probar y sobre todo no generar tanto peso
al fallar o que algo no salga bien a la primera vez, pero ya lanzarnos a dar ese paso, nos ha permitido ir construyendo un nuevo proceso. Nosotros hoy en el 2020 logramos tener todo el proceso de recursos humanos 100% remoto. Manteniendo e inclusive incrementando la calidad de los procesos y todo este esfuerzo que se ha evidenciado, que hemos ido trabajando todos estos años, en este contexto ha sido súper relevante, ¿no? Y yo te comentaba hace unos días, hoy en Atento a nivel global, estamos incluyendo como uno de nuestros valores principales a nivel de cultura la agilidad y definiendo como iniciativa estratégica todo el proceso de automatización de recursos humanos para todos los países que iniciamos por este lado del mundo. Entonces, claramente esto no es producto del aislamiento, no es no es simplemente habernos adaptado, sino ha sido producto de muchos años de trabajo que hoy la situación nos ha permitido evidenciar y poder hoy mirarlo con una manera mucho más global. Y esto no solamente es soltar el proceso, no solamente es rediseñar y seguir poniendo a las personas en el centro de lo que hacemos, sino es incluir y desafiarnos con automatismos, cómo usamos la robotización en los procesos de reclutamiento y selección, cómo ponemos a las personas en el lugar correcto y donde genera más valor. Y eso también es soltar procesos que antes pensábamos que no lo podía hacer nadie más que una persona y mirarlo de manera distinta, que esas eficiencias nos permitan también generar y elevar el valor de las personas. Nuestro contexto nos sigue inspirando, ¿no? Y hace 2 años dejamos de entrenar en aulas y comenzamos a entrenar de manera virtual y simulada, que hoy nos permite capacitar a más de 1000 personas de manera virtual, a distancia, con el formador en casa, con los participantes en casa, y salvo el internet no falle, lo estamos llevando con calidad y generando experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar y escuchar a nuestros equipos? Y para mí es sumamente alentador y es un challenge escucharlos al inicio de esta situación que nos decían, qué bueno que nosotros ya estábamos haciendo las cosas distintas, que ha sido el mejor reconocimiento de cómo hemos ido interiorizando y realmente este proceso ha catapultado lo que veníamos haciendo en Atento. El año pasado dudamos mucho, y esa ya es una experiencia mucho más en el ranking, de participar. Nos costó mucho decir si estábamos en condiciones de medirnos porque nosotros sentíamos que no estábamos listos, que todavía nos faltaba, porque por ahí teníamos todavía o mirábamos la innovación como algo muy grande, como algo mucho de producto, y no tanto desde el mindset y de cómo hacemos las cosas desde el lado cultural. Sin embargo, medirnos, ver cómo estaba el mercado realmente, saber dónde estamos fortalecidos, qué cosas tenemos que seguir haciendo igual, y qué tenemos que darle vuelta porque necesitamos generar otros puntos nuevos, es este reconocer cómo nuestra cultura ya está tomando la innovación como parte de su ADN y lo que necesitamos es seguir trabajando en las recompensas, en el tiempo para seguir detonando estos espacios. Nos ha servido muchísimo para este año tener una nueva hoja de ruta para que esta situación no nos trabe, sino que siga siendo un posibilitador y un habilitador de lo que viene. Y definitivamente este tipo de mediciones es un termómetro para tener una mirada holística y desafiante. Y bueno, yo de mi lado y cerrar mi participación, quiero traer a la sala algunos conceptos que yo te lo escuché, Alfredo, y te los voy a tomar, que resumen mucho cómo tomamos la cultura e innovación en Atento, ¿no? Que primero es fortalecer nuestra cultura, nuestra forma de hacer, que es la cultura, los valores, los ritos, qué reconocemos, qué penalizamos, fortalecer nuestra forma de hacer, que es la innovación per se, no tener análisis parálisis por análisis, iterar mucho, probar, fallar, cambiar y avanzar, y finalmente fortalecer nuestra forma de responder, sobre todo en contextos complejos como el que vivimos, y vivir el presente y esperar lo nuevo como oportunidad. Así que nada, todos los que están presentes en la sala, de mi lado quedan invitados a hacer la diferencia y a probar. De un paso se avanza un camino. Así que no más que eso. Y muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias, Melissa. De verdad que ha sido un placer enorme escucharte y estos grandes aspectos que señalabas, ¿no? Aprender a hacer como cultura, aprender a hacer desde la innovación y aprender a responder para poder ser resiliente ante las situaciones que a veces siempre varían, nos generan nuevos territorios, nos demarcan distinto la cancha para el juego,
y esto nos ayuda muchísimo a poder ser una organización que esté abierta al cambio finalmente. Entonces, creo que esto ha sido un espacio muy lindo de poder compartir con ustedes. A todos los participantes nos gustaría que puedan dejar alguna de las preguntas en el chat, y al mismo tiempo les vamos a poner una diapositiva mientras que van haciendo 3 preguntas. Necesito para poder utilizarlas para el público, ya me han llegado algunas también. Y sería importante que puedan, los que deseen, inscribirse en el link que les va a ayudar a que nosotros podamos contactarlos si desean ser parte de la medición de su cultura y poder optar por el diagnóstico de cultura de la innovación, y a su vez participar de este ranking de innovación, donde no es que hagamos una lista negra de los que están en la cola y los que están primero, no se preocupen, sino que destacamos las principales empresas que nos ayudan a entender cuáles son las buenas prácticas de la cultura de la innovación, y también poder llevar a cabo todo lo que tiene que ver con tu línea base para poderte proyectar finalmente a los resultados de innovación. Es una prueba muy completa que se aplica al 100% de colaboradores de la organización y además al responsable de innovación. Entonces tienen realmente muy buen contenido para poderlo llevar a cabo. Para esto, vamos a ver, aquí me han hecho llegar una pregunta, y la pregunta va para Melissa. Me preguntan, Melissa, ¿qué es lo que tienes tú que poder hacer? Bueno, me lo plantean un poco extraño, pero acá lo señalo. ¿Qué es lo que tendrías que hacer como líder para que realmente los colaboradores enganchen con el proceso de innovación? ¿Qué es lo que tienes que hacer como gerente, como líder, para que los colaboradores enganchen con el proceso de innovación? Yo siempre creo que las cosas cuando vienen de un lado no siempre son tomadas de la manera correcta, ¿no? Yo creo que es importante como líderes que ese propósito con el cual queremos empezar estos procesos conecten mucho con el propósito de nuestros colaboradores, y de ese lado encontrar el sentido. Nosotros cuando trabajamos, y lo voy a poner en primera persona, el proceso de selección, y te lo digo así con toda sinceridad y pongo el ejemplo tal cual, yo me emocioné mucho cuando vi la herramienta que usamos hoy, que tenía Machine Learning. Yo soy administradora y he trabajado mucho tiempo en procesos, con lo cual vi toda la parte de los algoritmos y los semáforos y toda la eficiencia, y me emocioné. Y dije, bueno, esta es la herramienta, vamos por ello. Y cuando comenzábamos a implementar, sabiendo que esta era la mejor herramienta que podríamos tener, comenzábamos a ver que habían muchas dudas, o tenían la herramienta al costado y por ahí no la estaban usando. Y tuvimos que hacer un paso atrás, y yo tuve una sesión de conversación que para mí fue el antes y después de esta implementación que hoy ya es exitosa, donde nos juntamos con todos los electores y le preguntábamos, cuando les contábamos de la herramienta, qué les parecía, cómo les sonaba mirar ese proceso, y nunca me voy a olvidar la pregunta que me hizo uno de los chicos es, ok, ¿y esto cómo me ayuda a mí? ¿Cómo como psicólogo, como profesional, yo que he estado 5 años en la universidad, esto hace la diferencia? Y tuvimos que quedarnos mucho con esa pregunta, porque claro, por ahí veníamos nosotros con la impronta de innovar por solo innovar, y no habíamos conectado en que por qué esto le haría sentido al equipo, por qué lo que estoy trayendo le genera valor. Y para mí la innovación es eso, es poner en valor y generar valor en todos los momentos de la persona. Entonces, ¿cómo un selector puede encontrar valor en su rol usando Machine Learning? Y trabajamos con ello en encontrarlo. Y básicamente para nosotros en esta experiencia puntual es tener más tiempo para definir nuevos perfiles, para encontrar procesos y acercarnos mucho más al negocio, ser un real business partner, cómo tener un proceso que ya nos trae información, me ahorra tiempo en no estar revisando currículum, sino ya tener un semáforo que bien entendido y sin quitar el valor humano y la calidad que le da un profesional, un psicólogo, y toda su expertise, cierra el proceso y genera esa capacidad para también a nivel numérico evidenciar toda la parte cualitativa y hacerlo en todo. Entonces, ¿cómo empezamos? Primero, sondeando y reconociendo el momento de nuestro equipo, trayéndolos a esa mesa y encontrando desde qué lado podríamos generarle valor a ellos, y a través de ellos en los procesos en los cuales estamos trabajando. Cuando hablamos de recursos humanos, siempre de personas. Las personas que trabajan en nuestro equipo y las personas para las cuales servimos. Así que esa sería para mí, en un ejemplo, mi sugerencia y recomendación de experiencia propia.
Buenísimo, Melissa. Acá la penúltima pregunta para Marcos, que dice, ¿es posible innovar en un país empresarialmente conservador? ¿Qué puede decirnos la universidad? Qué buena pregunta, gracias. Es posible innovar en cualquier lado, pienso yo, porque no hay un solo tipo de innovación. Efectivamente, nuestra zona es probablemente más conservadora y probablemente se encuentren mucho más ejemplos de innovación del tipo incremental, rutinaria, de explotación o como lo conozcan. Es el tipo de innovación más de mejora continua, si quieres. Pero es posible y a veces tú no necesitas hacer en el contexto en el que estás. O sea, a ver, no hay una receta. Personalmente yo soy anti-receta. Habría que analizar caso por caso, pero quizá el caso en la empresa donde tú estás o en la organización donde tú trabajas no es el momento de hacer una innovación tan radical o disruptiva. Quizás simplemente la naturaleza en la que se encuentra tu organización y la naturaleza del sector requiere más bien una innovación incremental o quizás más bien una eficiencia mucho más fuerte. La eficiencia es la madre, que permite a la empresa ser más flujo de caja, ser más fluida en ese sentido. Quizá ese es el cambio que se necesita y con eso va a salir del hueco donde se encuentra, si es que se encuentra en un hueco. Entonces, creo que es perfectamente viable innovar en un ambiente, creo que es más potente incluso, quizá más desafiante también innovar en un ambiente, como lo mencionas, quizá medio tradicional. Pero como repito, cada caso es puntual y cada caso es un universo propio, ¿no? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Marco. Y la última pregunta. Muchísimas gracias. La última pregunta para Jorge y José Manuel, quienes preguntan lo siguiente. ¿Creen que el Perú y América Latina tiene oportunidad de innovar cuando ya hay mucho camino recorrido en Europa y Estados Unidos? Interesante la pregunta. Si Jorge y José Manuel nos dan un minutito cada uno para poder responder esta pregunta. ¿Creen que el Perú y América Latina tiene oportunidad de innovar cuando ya hay mucho camino recorrido en Europa y Estados Unidos? Jorge, si nos podrías decir un minuto tu respuesta y luego José Manuel. Es una muy buena pregunta, es muy bonita, de verdad, porque siempre, digamos, los que venimos no solamente de la innovación, sino de las ciencias sociales, decimos que desde el sur tenemos una propuesta siempre distinta, ¿no? Una propuesta de repensar los marcos que están elaborados hacia el norte, y creo que pensándolo incluso para el Perú, creo que las organizaciones empiecen a movilizar una cultura de innovación va a ser sumamente importante, porque si bien tenemos todavía una sociedad donde el tejido social ha sido golpeado, donde hay mucho distanciamiento no solamente social y físico, trabajar una cultura de innovación y que los colaboradores empiecen a trabajar de una forma distinta, me parece sumamente valioso. O sea, creo completamente que movilizar una cultura de innovación a nivel de las organizaciones va a impactar no solamente en la organización, sino va a impactar en el país, ¿no? Y más todavía importante teniendo en cuenta que el otro año es el Bicentenario del Perú. Y en ese sentido me parece muy importante asumir ese reto, ¿no? Como organizaciones, pero además como sector empresarial y sector académico. Entonces yo creo que por ahí va mi propuesta. Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias. No hay innovación sin contexto, así que lo que venga de afuera tiene que ser siempre, incluso si viene de afuera, adecuado, y tenemos que pensar incluso en nuestras metas país. El Bicentenario, un lugar muy interesante para generar expectativas de desarrollo país y de innovación para el Perú. Muchísimas gracias, Jorge. José Manuel, por favor, una predicción. ¿Crees que el Perú y América Latina tiene oportunidad de innovar cuando ya hay mucho camino recorrido por Europa y Estados Unidos en esa materia? Un minuto para responder esa pregunta. Eso es un desafío de innovación en sí mismo. Así que voy a intentar, mira, lo voy a plantear de dos formas, como lo veo yo. Quizás, por una parte, no es que haya oportunidad o no haya oportunidad, es que al final es una decisión de vida o muerte el tema de la innovación a este nivel.
porque si bien otra economía o otra industria lo han hecho y lo han liderado más, y tienen camino más recorrido, es parte de lo que es las empresas que quieren subsistir y las que quieren, digamos, diferenciarse y escalar, van a tener que innovar. Entonces no es un tema, si uno quiere o puede, debemos hacerlo. Todo lo que ustedes pueden ver, el escalamiento hoy día de las industrias digitales, el caso de Amazon, por ejemplo, las empresas que ya están en el retail, o sea, hay que hacerlo nomás, porque si no, básicamente, es adaptarse a condiciones que después van a ser desfavorables. Entonces, como lo primero que digo, tiene más complejidades, tiene que ver con lo que decía, por ejemplo, que respondía Marco con el tema del conservadurismo, tiene que ver también con lo que dice Jorge, que es este como desafío también de cuestionar y todo, pero para mí la invitación, yo comparto que la innovación tiene un tema súper positivo y que sea como causa país, pero la verdad es que este es un tema de adaptación. Y acá, y por primera vez, no es que el grande se coma al chico, sino que el más rápido le puede ganar al más lento. Y eso ya, en el fondo, es una decisión que parte del fondo de todas las empresas para tomar ese salto de diferenciación. Muchísimas gracias, José Manuel. Hay una pregunta que habían levantado la mano, mil disculpas, que era de Álvaro Reynoso. Ah, mire, tenemos un participante, él es el director LATAM de la International Association of Innovation Professionals, que es la organización más grande del mundo en innovación. Así que qué bueno tenerte, Álvaro, entre los participantes. Por favor, lanza tu pregunta de manera muy puntual para que lo podamos resolver como última pregunta. No, más bien era, Alfredo, una felicitación a Perú por el trabajo que están haciendo en promover la innovación a nivel de Latinoamérica, con la encuesta esta C3 de innovación, a Chile también, que sé que es el promotor de esto, y decirles que EIP Latinoamérica, que es la asociación número 1 del mundo en innovación, viene con todo, apoyando a Latinoamérica para transformar los ecosistemas y realmente ser un referente de innovación. Así que nada más felicitarlos, Alfredo, y pues mencionar que Alfredo es nuestra contraparte en Perú, va a ser el EIP de Perú. Entonces sabemos que vamos a transformar muchísimo y EIP a nivel mundial está al servicio de Latinoamérica, y felicidades a ustedes, a Futuro LAFA en Perú y al diseñador de esto, que sé que es de Chile. Un gran abrazo, una felicitación por estar promoviendo la innovación en Latinoamérica. Nada más, Alfredo, bendiciones a todos. Salud. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer haber tenido distintos participantes. Por favor, quedan todos invitados. Se les ha mandado en el chat